Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Presentar un libro siempre es una fiesta. Presentar un libro con tantos amigos y supongo, veo muchas caras conocidas, pero también supongo que las que yo no conozco son caras amigas del protagonista, lo cual hace doblemente alegre esta situación. Todos venimos a ver a un amigo, a una gran persona, a un gran obispo, y a disfrutar de él, con él y con el resto de miembros de la mesa de la presentación de este libro, Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia de hoy. Es el primer libro de la colección de Religión Digital con Herder Editorial. Como habrán visto en la mesa, si quieren comprar después, no les vamos a negar la posibilidad. Hay otros dos libros, uno de Juan Maciá y de José Luis Cortés, el ciclo C del Evangelio en Viñetas, que es una propuesta muy novedosa que también esperamos que os guste. Mi papel aquí es de mero transmisor y presentador, con lo cual no voy a extenderme más. Y voy a pasar la palabra, en primer lugar, a José Manuel Vidal, que es el director de Religión Digital, que como saben es el portal de referencia en castellano en el mundo, con más de 3 millones de visitas, y que desde hace más de 10 años está trabajando por llevar la buena noticia del Evangelio y las que no son tan buenas, pero que también forman parte de la vida, de la Iglesia y de nuestro movimiento de fe, a través de Internet, a través de la red. José Manuel es con Raymond Herder, que está al otro lado, que hablará después, son los grandes protagonistas, los grandes responsables de que esta colección sea una realidad. Y sin más, le dejo la palabra a José Manuel. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias en primer lugar a los que estáis aquí, gracias a la Compañía de Jesús, al hermano Manuel Burguillos, que ha tenido que multiplicar sus buenas maneras para permitirnos poder tener hoy esta presentación aquí, dado que los salones están muy solicitados. Gracias por lo tanto, y mi paso simplemente a deciros alguna cosa, ¿no? Don Raymond Herder, director de la editorial, Herder, Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, don Juan José Lucas, vicepresidente primero del Senado, don José Bono, expresidente de las Cortes, querido don Nicolás. Un día Dios le dijo a Jeremías que fuera y comprara una vasija grande y muy costosa, que la llevara consigo a algunos de los ancianos y sacerdotes y que fuera cerca de la puerta oriental de la ciudad. Y el profeta así lo hizo. Cuando logró que la gente le prestara atención, Jeremías tomó la vasija, la levantó todo lo alto que pudo con sus manos y la hizo añicos contra el suelo. Y al instante se fue. Religión Digital, como decía Jesús, no es una editorial al uso, pero publica algunos libros, pocos pero elegidos. Libros que son como signos o que pretenden ser signos. Libros como vasijas de barro que a veces hay que romper. El de Monseñor Castellanos no es solo el libro de un obispo, que también, sino, yo me atrevería a decir, el de un profeta. De los que predican con el ejemplo, de los buenos samaritanos que nunca condenan y bendicen siempre, de los que cumplen la doble función profética de anunciar y de denunciar. Y a la hora de denunciar dejan palacios y mitras y se van al altiplano boliviano y rompen jarrones, vasijas o lo que haga falta, porque los consume el celo de Dios, que escuche el grito de su pueblo oprimido. Don Nicolás, como todo profeta que se precie, camina siempre en la frontera, porque en las fronteras vivió y murió Jesús de Nazaret. En las fronteras del corrupto sistema social, político y religioso de su tiempo. Y por eso lo mataron. Este es pues el libro de un obispo fronterizo encarnado entre los pobres. Y desde esa pobreza escribe sobre su iglesia un libro que le sale del hondón del alma. Es más que un indignaos eclesial o eclesiástico. Es un libro para espolearnos a salir de la indiferencia, para ayudarnos a dejar ya el camino de la mística de la resistencia pasiva y pasar a la resistencia activa. Y desde ella luchar por la utopía del reino que exige una iglesia mejor, con menos poder y más entrañas de misericordia. Por eso, arrogándome la representación de los 3 millones de lectores que visitan nuestra web a diario, quiero darles las gracias de corazón por su libro.
Gracias, Monseñor, por romper el techo de cristal del miedo que cubre la Iglesia española desde hace años. Ese miedo antievangélico que paraliza y que asfixia. Gracias, Monseñor, porque con su libro y sobre todo con su vida nos hace el boca a boca eclesial que tanto necesitamos. Abre usted una rendija en el muro de silencio y de enroque de la jerarquía española para que entre el aire fresco del ya olvidado ayornamiento del concilio y de su santo favorito, Juan XXIII. Es una gozada publicar libros como el suyo, que más que un libro es el gesto del profeta castellano recriado en Bolivia, que como Jeremías rompe el jarrón en añicos para sacudir nuestra modorra. Muchas gracias, don Nicolás Jeremías, y que así sea. Gracias, Juan Manuel. Como os decía, el otro gran protagonista de que esta colección de libros sea una realidad es Raymond Herder. Es el editor de Herder Editorial, que todos conoceréis. Es una editorial con 125 años de historia, pionera a la hora de publicar libros de teología, filosofía, pensamiento, y esperamos que también a la hora de seguir publicando este tipo de libros, como ha dicho José Manuel, escogidos y muy nuestros. Raymond ha venido desde Barcelona y nos va a dirigir unas palabras cuando quiera, Raymond. Buenas tardes, bienvenidos también por parte de la editorial Herder. Con tantas personas en la mesa me voy a limitar a unas pocas palabras. De hecho, no es el oficio del editor hacer palabras en público, sino más bien publicar las palabras de otros, precisamente de sus autores. El editor tampoco escribe libros, con una excepción, que es el catálogo de la editorial. Ese es el único libro que es el libro del editor. Hoy, más allá de presentar este libro del padre Nicolás Castellanos, Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia de hoy, queríamos también presentar muy brevemente la colección de la que forma parte y de hecho que inició. Es la colección, la llamamos colección de Religión Digital, dirigida por José Manuel Vidal y editada o publicada por Herder Editorial. Una colección es algo como un pequeño catálogo dentro del catálogo de la editorial y debería encajar bien en este contexto y en el contexto, obviamente, de la editorial. De la editorial, yo siempre digo que Herder no es una editorial católica, es una editorial de católicos. Lo mismo se puede decir, o queremos decir, de esta colección. Hace no tanto, en el contexto de la Feria del Libro, me invitaron a participar en una mesa rotonda sobre el futuro del libro religioso. Dije ahí que el futuro lo veía en la librería general. Hoy por hoy no es así. Hoy tenemos el mercado religioso por un lado y tenemos el mercado general por otro lado, y los libros suelen estar o en la librería religiosa o en la librería general, pero muy pocas veces se encuentran en ambos sitios. Nuestro proyecto editorial en Herder, sin embargo, es hacer precisamente libros religiosos para el mercado general y hacer libros generales para el mercado religioso. Yo creo que hay que romper fronteras. Hay que abrir las puertas y las ventanas, para citar al Papa Juan XXIII. Pero a pesar de estas palabras del Papa Giovanni, palabras programáticas para el concilio, hoy se muestran en la Iglesia tendencias cada vez más de volver a lo que los ingleses en el siglo XIX llamaban la splendid isolation. Este precisamente no es el camino que nosotros en Herder buscamos. Tampoco es el camino de religión digital, corrígeme si me equivoco. Y claramente no es la idea de esta colección. Dice Nicolás Castellanos en su libro: el cristianismo puede morir por asfixia si no se atreve a defender que su espacio natural es la sociedad civil. Esta tiene un papel emergente y en ese terreno debe jugar el cristianismo.
Y en el mismo capítulo dice: los nuevos signos de los tiempos colocaron a la Iglesia y a la comunión en la actitud permanente de diálogo abierto, intraeclesial y con el mundo. Ese diálogo implica y postula una escucha valiente que puede cambiar estructuras caducas e instituciones del pasado. Pues con esta nueva colección y con la publicación de este libro, que para nosotros es un gran honor tenerlo en el catálogo de Herder, y también con los dos que ya se han publicado en la misma colección de Juan Maciá y de José Luis Cortés, queremos precisamente aportar algo a este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Raymond. Lo bueno de presentar una mesa como esta es que uno puede decir lo que quiera porque todos ustedes les conocen probablemente mejor que yo. Son personajes muy conocidos y muy queridos por todos. El que va a hablar a continuación especialmente, hoy les voy a dar un dato personal. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Lamentablemente no ha podido venir, pero aquí está en su representación mi segundo padre, que es Ángel García. Ángel García, como todos ustedes saben, presidente de Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, junto a Nicolás Castellanos. Acaban de cumplir 50 años de vida Mensajeros de la Paz, 50 años de historia, de solidaridad, y es probablemente el mejor altavoz para que podamos comprender cuál es la labor de Nicolás en Bolivia y en todo el mundo. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Querido Nicolás, estoy feliz y contento de estar hoy aquí y darle las gracias a José Manuel que se haya acordado de poder estar aquí para poder expresar lo que te queremos y lo que te admiramos. Pero he de confesar que cuando me comentaron que venían Juan José Lucas y don José Bono, estoy abrumado de estar entre estos dos presidentes con los que tuve tantas peripecias que he vivido, que vivo y que seguiré viviendo. Y dejarme una anécdota muy curiosa, y es que cuando fue un cumpleaños mío hace unos años, después de haber superado una enfermedad muy seria en la que me acompañaban 3 obispos, el gran obispo don Gavino y don Carlos, y otro que después a los 8 días había sido secuestrado y asesinado en Irán, don José Bono tomó la palabra y me dijo: Ángel, yo no sé si tú serás de los míos, pero yo sí quiero ser de los tuyos. Y yo hoy quiero decirte que yo sí soy de los tuyos, don José, pero también soy de los otros, de Juan José Lucas y de todos, porque aunque no esté afiliado a ningún partido, sigo estando afiliado y yo creo que comprometido, no sé si tanto, pero sí como Nicolás, a la Iglesia. Y yo creo en la Iglesia, aunque a veces uno sea incómodo o me sea incómodo, pero públicamente sí creo en la Iglesia Católica, pero también creo y respeto a las otras iglesias, pero sobre todo amo a la Iglesia, a la tuya, Nicolás, a la que representas, a la Iglesia de Vicente Ferrer, de Pedro Casaldáliga, del doctor de la lepra, Joaquín Sáenz, de los premios Príncipe de Asturias, cuando tomabais y alguien tuvo el acierto de decir: vosotros sois los verdaderos apóstoles de los pobres. Y yo recuerdo y tengo esa foto en mi despacho como algo para no dormirme. Creo en la iglesia de ese otro, de nuestro cardenal, que hace muy pocos días le daban un premio aquí y él decía: lo dedico a los más pobres, a los más desfavorecidos. Creo en la iglesia del cardenal Maradiaga, que hace muy poco estuvo aquí, pero creo también en nuestra iglesia, y quiero reivindicar a esta iglesia nuestra, que la figura del obispo Nicolás, igual que la figura del cardenal Tarancón, no está lo suficientemente reconocida y no está lo suficientemente entendida por todos, porque yo creo que es de las personas que a veces nos animan a seguir. He aprendido mucho de ti, y no porque me dieras lecciones o por tus escritos sabrosos, valientes, incómodos a veces para la iglesia oficial, que se calla ante los más poderosos y a veces grita ante los que, como tú u otros, dicen cosas que no les gustan.
Ayer por Radio Nacional oí a ese famoso Arristo, que también escribía un libro y tenía una frase que decía que era la frase mágica, y era que dice: si tú no molestas cuando hablas, es que no eres nadie. A veces molestamos, pero no molestamos por molestar, molestamos porque a algunos no les gusta oír lo que de verdad pisamos en la tierra, y tú eres uno de esos. Nos lo recordaron ahora en la Constitución de lo de Cádiz, y decía o algo, que no fueran súbditos, lo que queremos es que seáis ciudadanos. Pues en la Iglesia también no queremos empezar ni ser fieles, lo que queremos ser, como nos decía el cardenal Maladiagas, es ser hermanos, no ser esclavos, ni ser súbditos, ni ser fieles, sino ser hermanos entre unos y otros. Nicolás, amigos de Nicolás, puedo decirles que he conocido y que he vivido y que he convivido con él, no mucho, pero que he estado en su sede episcopal, en su palacio episcopal, en su catedral episcopal, cuando un día me invitó a ir allí, a Bolivia, y terminé en ese su palacio episcopal, que era una chabola, donde me llevó a dormir con mosquitos, y me encontré en una tienda, lo recuerdo y lo saboreo, y no sabes el bien que de verdad me has hecho. Y cuando me llevabas a aquella catedral, a aquella iglesia, te dije: y esos santos que están ahí en el altar, no los conozco, eran hombres y mujeres sencillos, con apellidos, me dijiste, son los nuevos santos, no tienen mitra, ni tienen bastón, ni mando. Y entonces yo de ti aprendí, copié, y en mi capilla, en la de la residencia que tenemos, ahí tengo fotos de Vicente Ferrer, fotos tuyas, de Sabino Fernández, de Enrique Miré Madalena de Casaldáliga, de los curas de Vallecas, del obispo don Gavino y de Monseñor Romero. Esos son nuestros nuevos santos, y eso he aprendido de ti, que a veces no hace falta ir a una historia tan lejana. La sede episcopal tuya que tenía en aquel camino embarrado, este es el Nicolás Castellanos. Creed que yo creo en él, que es una bendición de Dios haberle conocido. Gracias una vez más por dejarnos estar cerca de ti, y a vosotros solo pediros lo que se dice cuando se presenta un libro, aunque yo he querido más, decirle que le quiero y que le admiro, pero pediros que sobre todo, si podéis y tenéis la oportunidad, que le toquéis, que estéis con él, con Nicolás. Son de esos hombres que de verdad nos engrandecen, y a los que vivimos con los pies en la tierra y a veces mirando al cielo y a veces incomodando a personas que creen que lo hacemos por incomodar, la figura de Nicolás es una figura preciosa. Por eso, Nicolás, gracias de verdad, gracias. Muchas gracias, Ángel. José Bono fue presidente de Castilla-La Mancha durante 23 años, 21. Ministro de Defensa, presidente del Congreso de los Diputados. No me atrevo a preguntar, porque hoy no es mi función, hacia dónde dirigen sus pasos. Igual después se lo intentamos sacar. Pero ante todo, como decía Ángel, es un personaje convencido de lo que hace. Al igual que Juan José Lucas, cada uno pertenece a un partido distinto, pero los dos están aquí porque pertenecen a ese partido que ha dicho Ángel, a ese partido de la Iglesia de Nicolás, de la Iglesia de Ángel, de la Iglesia que todos de alguna manera aspiramos a construir aquí. Pepe Bono es amigo de Nicolás, es amigo de Ángel, es amigo de todos los que están en esta mesa, y como amigo suyo, pues también le quiero dar la palabra. Don José, ¿con qué? Muchas gracias. Yo venía hoy de público y además así fue como se me invitó. Gracias a Dios he leído el libro y algo podré decir del libro que se presenta, pero dejadme que antes le diga a Jesús Bastante que, viéndome con quién ando, puedes imaginar que no voy a ningún sitio. Esta probablemente sea la asamblea más evidente del poco futuro que tenemos los que aquí nos encontramos en la dirección que tú me preguntabas. Y me explico. Ha dicho Ángel
que yo le dije el día de su cumpleaños algo y me ha recordado por qué se lo dije, porque es verdad. Siendo presidente de Castilla-La Mancha, le dimos a una monja de Guadalajara una distinción. Ella trabajaba en el Congo, era médico, de una familia acomodada, y vino a recibir esa distinción un día de Castilla-La Mancha, mes de mayo. Y yo hice elogios de la monja antes de entregarle aquel galardón. Y alguien del público, sin duda de mi partido, me dijo: Bono, cuidado, que la monja no es de los nuestros. Y aquello me sirvió con cierto dominio de la escena para decirle: mira, esta monja es de una familia acomodada de Guadalajara, ha estudiado medicina, se ha ido dejando la comodidad de su familia, de su profesión, con la gente más pobre del planeta. Digo, yo no sé si la monja nos vota, que es lo que tú quieres decir. Probablemente no, porque no va a venir a votar desde el Congo. Y el voto por correo, pues para quien ha ido al Congo sabe que es imposible. Digo, de manera que yo no sé si la monja nos vota, yo no sé si es de los nuestros. Digo, pero a ti y a mí nos convendría ser de los de la monja. Bueno, pues yo creo que aquí, en un sentido amplio, y desde luego no por lo que tenga de ejemplar, porque aquí hay gentes ejemplares, y yo me considero, en el peor sentido de la palabra, un pecador, y en ese sentido pues no puedo decir que con ellos comparto sus bienes espirituales, pero sí me encuentro en comunión con los que están en la mesa. Y permitidme que, para no hacerlo demasiado aburrido, le diga a Vidal y a Nicolás y a Ángel algo en lo que coincidimos. No solo estamos en comunión por nuestra fe, sino que en cierta ocasión, cuando has dicho que pertenecemos a la misma iglesia, estuvimos a punto de estar en la misma, pero no en la que estamos, porque yo recuerdo, y quizá pues Vidal lo recuerde muy bien porque lo publicó bien, que me amenazaron con excomulgarme. Y cuando invoqué en público mis amistades, la respuesta fue clara, dice: no es extraño que yendo con ellos piense así. Bueno, pues a lo mejor no es extraño que estando con vosotros piense así. Pero en Nicolás, yo que también he estado en su palacio, porque le llaman palacio a donde vive en Santa Cruz de la Sierra, tendríais que verlo. Bueno, pues aquello que le llaman el palacio tiene una inscripción a la entrada bien bonita que dice: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y a mí me hace pensar todos los días, porque la tendencia a pensar como vives es casi mecánica, es así, ¿no? Y para mí Nicolás es un punto de referencia, y su libro es una profecía, pero es una denuncia también, ¿no? Mira, Nicolás, yo debo decir que pertenezco a la iglesia, no ya porque me bautizaron, sino porque hay gente como tú. También Ángel lo ha dicho, dice: soy de los tuyos, ha hecho una broma. Dice, y también de los de Juanjo Lucas, me han dado ganas de decirte tú, totus, tus, ¿verdad? Con Ángel no hay cuenta, con Ángel no hay cuenta. Pero yo me siento en la iglesia porque hay gentes que escriben un libro con la sencillez con el que este está escrito, con la fuerza de un agustino que quiere poner en práctica la reflexión profunda con la actividad. Y a mí me agrada que haya obispos, y me agrada además verte hoy con el pectoral, porque también la liturgia tiene su importancia. Me contaba un agustino, al que un día le dije yo con cierto desprecio e ignorancia sobre la liturgia, que qué importancia tenía, y me dejó sentado con una frase. Dice: sin
liturgia no hay culto. Sin culto no hay iglesia. Y sin iglesia tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Me estuvo bien por preguntarle con tono desabrido. Él era catedrático de liturgia. A lo mejor ya os he descubierto quién era, pero a mí me gustan también algunos ritos. Pero que Nicolás hoy, aunque le resulte incómodo la cadena, se ponga el pectoral, me agrada, porque también es importante saber que hay obispos como Nicolás, que no todos son los que identifican la fe con el dogma. Una monja de clausura, que a veces parece que las monjas de clausura estuvieran apartadas del mundo, ¿no? Me decía el otro día que ella le apetecía mucho más decir que tenía fe y que le importaba la fe y que el dogma le importaba mucho menos. Dice, pero en la casa, en el convento, decía, no lo digo mucho, por si acaso. Pues a mí me agrada que haya gentes que pueden escribir, por cierto, y en favor de la Iglesia Universal, citar el sínodo extraordinario de los obispos del año 85. ¿Usted cree dónde hay que remitirse para poder hacer una cita? En el año 85 aquel sínodo decía: después del Vaticano II la Iglesia se ha hecho más consciente de su misión para el servicio de los pobres, de los oprimidos y de los marginados. En esta opción preferencial, que no debe entenderse como exclusiva, brilla el verdadero espíritu del Evangelio. Bienaventurados los pobres, dijo Cristo, y Él mismo quiso ser pobre. A mí me agrada que lo cites, y me agrada tu testimonio, porque pese a que hay otros obispos que no son Echarren, ni Iniesta, ni Oliver, ni Tarancón, ni Don Fidel, que murió pues destrozado por la calumnia del franquismo, que por no querer asumir los dogmas del franquismo le inventaron unos líos con una prostituta, que así se las gastaban. Fue el único. Y así acabó. Don Fidel, digo, Cirarda, tantos otros, ya no queda prácticamente ninguno de aquella hornada. Gavino, sí, bueno, queda, pero ¿cómo queda? Quiero decir que los hay que se jubilan con la muerte y los hay que los jubilan en cuanto que les llega la edad. Pero me agrada mucho que Nicolás pueda ser un testimonio pues para los que estamos entristecidos. Y yo he venido hoy y he sentido la alegría de identificar en algunas de vuestras caras pues la alegría de saber que no estamos solos y que además queremos seguir estando en la Iglesia y que además vamos, yo lo he dicho muchas veces, me moriré con el carnet del PSOE en el bolsillo, aunque no me gusten muchas cosas de mi partido, y me moriré confesando mi fe, aunque no les guste a algunos obispos. Lamentablemente no soy muy heterodoxo, extremadamente heterodoxo, no quiero ser ejemplo de nada. Leyendo el libro de Nicolás también emerge que él no quiere dar lecciones, él lo que quiere es dar testimonio. Y en ese sentido, pues me agrada que haya gentes que cuando un obispo español, y estamos en una casa de jesuitas y jesuitas, dijo que estaban pensando excomulgarme, otro obispo me llamó para decir que en su casa siempre estaré en comunión, y se lo agradezco porque me dio fuerza para decirle al jesuita algo que me agrada poder decir, porque yo no lo diría si no tuviera ocasión como esta. ¿Dónde lo voy a decir? En el ámbito oficial de mi partido no les gusta, porque no les gusta que sea de los otros, y en el ámbito oficial de estos tampoco les gusta que sea de aquellos, de manera que casi tengo que venirme a un refugio jesuítico de areneros, aprovechando que Nicolás está de paso por España, para decir que de chico ya me enseñó mi madre en el catecismo que ser cristiano es querer seguir a Cristo, no
a Martínez Camino, que fue el jesuita que me quiso echar. Y lo digo, por cierto, con generosidad hacia la compañía, que nos deja estar aquí. Y que además me enseñó a mí a ser cristiano, o mejor dicho, me ayudó a poder manifestar mi fe. Y nada más. Dices en el libro la anécdota que cuenta Hilari, el monje de Montserrat, cuando fue un cardenal y un monje se atrevió a decirles: oiga, señor cardenal, ¿no cree que el Papa, el otro, viaja mucho? Y le dijo: no, el carisma del Papa es viajar, para gobernar estamos en la curia. Pues así no. Cuando el carisma de un Papa es viajar y los cardenales están para asumir la fuerza del gobierno de la Iglesia, no diré que se podría volver por pasiva y decir que los papas tampoco están para leer y para rezar, porque si se pasan el día rezando, puede ser que la curia siga haciendo lo que hacía con el que viajaba. Y a mí me agrada que pueda haber cardenales como Maradiaga, ¿no? que hablan con tanta claridad, y que me dijo en una ocasión una palabra de ánimo extraordinaria. Me dijo: mire, él llama de tú, de usted, bueno, me dijo: mire, hay un sector que les prefiere a ustedes ateos antes que heterodoxos. Y me hizo pensar aquello. Es verdad, hay algunos tan preocupados por el dogma, claro, sin darse cuenta algunos que hay dogmas que se ganaron por los pelos, que hay dogmas que salieron por una votación democrática, a veces bien engrasada. Y él me decía que por encima del dogma está la fe, como esa monja de clausura. Y desde luego a mí también me preocupa más la fe que el dogma. En fin, nada más que darte las gracias, Nicolás, por escribir lo que has escrito y por citar tantas veces como citas a León Felipe, del que no citas, pero viene muy bien esos versos suyos cuando dice que lo importante no es llegar solos y los primeros, como algunas confesiones religiosas que ya los tienen contados los que van a llegar y ni uno más, sino, como dice León Felipe, lo importante no es llegar solos y los primeros, sino juntos y a tiempo. Yo hasta incluso creo que o llegamos juntos o no nos van a dejar pasar. Es la fe que me alimenta Nicolás con su vida y con su ejemplo. Y quise venir a decirlo desde un ámbito, el de mi partido, en el que no se presume, pero en el que quiero que sepáis que si fuera incompatible ser cristiano y ser socialista, tendríamos que cerrar la mitad de las iglesias y la mitad de las agrupaciones locales de mi partido. Lo que pasa es que esto hoy ciertamente no está de moda. Ni que en la jerarquía española nos acepten a los que somos socialistas, ni que en el Partido Socialista se acepte a los que llevan pectorales. Pero es que a lo mejor nos hemos dedicado a cosas distintas que las de Nicolás. Nicolás escribe y está allí, otros se dedican a manifestarse y a manifestarse siempre, casi siempre en la misma dirección. Teniendo las iglesias vacías y los seminarios vacíos, yo creo que es más importante llenar los seminarios y las iglesias que llenar las calles. En fin, gracias por escuchar. Cuando José Manuel y yo leímos el libro de Nicolás, aparte de que nos encantó, pensamos que teníamos muchas posibilidades de fastidiar la cosa, porque estaba tan bien escrito y daba una imagen tan de la Iglesia que nos gustaría seguir construyendo, que cuando planteamos también esta presentación, lo que sí teníamos claro es que teníamos que intentar que tanto los que estáis aquí como los que estáis aquí fuéramos un poquito todos de todos, todos de Nicolás, todos con Nicolás,
evidentemente, pero todos también, cada uno, perdóname la expresión, de su padre y de su madre, pero todos unidos en torno a la misma fe y también al mismo cariño hacia la persona. Por eso también era interesante que en la mesa hubiera un representante de un partido y otro de otro. Vamos a ir de una Castilla a otra. Pepe Bono, no sé si representa, yo creo que sí, Castilla-La Mancha. Juan José Lucas fue durante muchos años también presidente de Castilla y León. Hoy es vicepresidente del Senado. Nicolás Castellanos, como todos sabéis, tiene muchísimo que ver con Castilla y León, fue obispo de Palencia. Han tenido muchísimos años de amistad y de colaboración que mantienen, que me consta que mantienen, y ha sido para nosotros muy fácil poder contar con la presencia de Juan José Lucas, al que se lo agradecemos enormemente, porque ya sabéis que el vicepresidente del Senado es una persona muy ocupada y está aquí con nosotros porque quiere a Nicolás y porque también en cierto modo representa esto que queríamos plantear en la presentación, que estamos todos en torno a al menos una misma idea, un mismo espíritu, un mismo amor que nos mueve. Juan José, cuando quieras. Muchas gracias. Hace unas semanas tuvimos el acto de la conmemoración a la que hacías referencia de los 50 años de Mensajeros de la Paz. Yo le decía al Padre Ángel, se lo he dicho muchas veces, conociendo la obra suya, como yo la conozco, que la obra de Mensajero de la Paz, como la obra del Padre al que hoy presentamos su libro, son autores directos, sin ellos saberlos, de una encíclica diaria. A mí la primera persona que me habló del Padre Castellanos fue un socialista y buen amigo de Bono y mío, un buen socialista y mejor persona, que es Jesús Quijano. Jesús Quijano, un día almorzando, me dice: oye, tú sabes, era entonces secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, que va a dimitir el obispo de Palencia para marcharse a Bolivia. Y digo: hombre, no me lo creo. Yo conozco a 11 obispos o 12 que tiene la comunidad de Castilla y León y me parecía mentira que un obispo dimitiera de la bella desconocida, que es la Catedral de Palencia, un verdadero tesoro, con un palacio, para irse a vivir a Bolivia, que representa sin duda el esfuerzo de un país tratando de colocarse en el siglo XXI. Y esa sorpresa que me hizo después Jesús Quijano, pues ha sido objeto por su parte y por la mía de mucho diálogo. Yo tengo un trato con él fluido, constante, y me consta que te ha visitado. Te ha visitado allí y me ha hablado de tu obra. Y otra persona, en este caso es un senador en activo, que me ha hablado de la obra del Padre Castellanos, es Dioniso Castilla Carnero, que es uno de los senadores que ha visitado allí, y me decía hace muy pocas fechas, dice: bueno, tú no sabes lo que representa el establecimiento de una zona periférica pobre, las más desfavorecidas de la ciudad del oriente boliviano, y poner en marcha lo que él ha calificado como el Plan 3000, y como la Fundación Hombres Nuevos está transformando eso que no es solo más tener, sino más ser. El deseo de la formación integral de los jóvenes bolivianos, que sin duda es objeto de admiración por parte de todos. En el libro, que es fácil de leer, pero que es sin duda denso en su contenido, causa estupor ver cómo apunta, según datos de la ONU, que cerca de 2 millones de bolivianos padecen hambre, un 26% en una población de 3 millones, y en Latinoamérica pasan de los 52 millones. Y todavía más terrible resulta el pensar que más de 5 millones de bolivianos son pobres y 2,7 millones viven de la extrema pobreza. Claro, nosotros estamos viviendo aquí una crisis económica, también una crisis de valores, que es más grave que la crisis económica. Nos puede pasar inadvertido estas cifras de millones de personas, que solo los que están in situ conocen el drama que representa esas carencias de los bienes mínimos para vivir.
arzobispo cardenal de Tegucigalpa decía en la clausura de los 50 años de Mensajeros de la Paz, nos hablaba de unos datos tremendos del esfuerzo que se está haciendo para sacar adelante por parte de unos hombres y unas mujeres a las personas más deprimidas, a las sociedades más olvidadas. Yo no sé si el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, pero tal vez de los 7.000 millones, apenas una cuarta parte tiene derecho a comer 3 veces al día, a vestirse, a calzarse y sobre todo a la educación. La educación representa, de todas las capacidades que se pueden otorgar a unas personas, a mi juicio, el gran valor que pueden en estos momentos impregnar los hombres y las mujeres que, como el padre Castellanos, están trabajando a pie de obra. Y dice el libro: es frecuente oír a nuestra gente decir, si no fuera por la Iglesia Católica, no tendríamos escuelas, hospitales, canchas, bibliotecas o centros culturales. Si no fuese por la Iglesia Católica y por el proyecto Hombres Nuevos, esta Nochebuena, decía un paisano, cenaría un pancito y un tecito. La Iglesia acompaña, se encarna, se hace pueblo, dialoga, escucha, levanta esperanzas, reduce las fronteras de la pobreza, no impone, propone la oferta gratuita del reino de Dios. Siente que Jesús es el compañero de camino. Esta mañana leía yo en un periódico de Madrid que el viernes se presenta el libro del Papa, la trilogía que ha hecho sobre Jesús de Nazaret. A mí me importa recoger cómo en las 140 páginas de este libro el actual Papa insiste que por encima de todo, él dice, es una historia de amor, más en concreto de amor humilde, la humildad como gran valor de la Iglesia. Es cierto que los que conocemos alguna parte de la jerarquía eclesiástica no detectamos que la humildad sea uno de los grandes valores. Tal vez porque colocarte una cuarta por encima de los demás como una mitra, besar un anillo en que la gente se arrodilla, llevar un báculo que es un signo de poder, el corazón humano tiende a creer que forma parte del pedestal, sin olvidar que, como bien decía Bono, Cristo nació en un pesebre, Cristo era humilde, y que esa antorcha que representó la Iglesia respecto a los más desfavorecidos, hoy venimos aquí en la presentación de este libro a rendir un tributo, un homenaje y un reconocimiento, porque no es frecuente en la vida decir gracias. Yo creo, querido padre Castellanos, agustino, pero sobre todo hombre de fe, de convicciones, que estas cosas que tú has hecho es muy difícil hacerlas si no es con una fuerte convicción moral y con un fuerte sentido de amor, con mayúscula, hacia los más desfavorecidos. En conclusión, mi admiración personal, que nace desde hace más de 20 años, mi reconocimiento en todos los testigos que te visitan, y el padre Ángel ahora apuntaba que él también lo ha visitado, de que no es una obra cara a la galería, de que no está hecho para ocupar páginas de periódicos, ni sin duda también para recoger premios tan importantes como el Príncipe de Asturias, sino que se hace en el sentimiento de que uno está ganando la batalla más importante, que es la batalla final, que es la batalla del enriquecimiento de los hombres, y también una parte alícuota de ese enriquecimiento va a ser el enriquecimiento eterno que sin duda merece tu obra cuando algún día Dios la valore y te lo dice. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Este libro viene prologado por otro obispo, también conocido y querido por muchos de vosotros, por Pedro Casaldáliga. Cuenta con un epílogo del teólogo José Ignacio González Faus. Ninguno de los dos ha podido estar aquí hoy, pero nos consta que hubieran querido y que han aceptado en muy buen grado poder poner la puerta de entrada y de salida a esas bellas palabras que nos dirige Nicolás Castellanos en Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia hoy. Vamos a escucharle en un segundo, pero
yo que me voy a callar ya, no me resisto a volver a hablar de mi padre, de lo que os he hecho en mi cumpleaños. En el 92 yo tenía 16 añitos. Estaba pensando si ser periodista o no, y pasaron muchas cosas en España. Una exposición en Universal en Sevilla, unos Juegos Olímpicos en Barcelona, y un buen día lo que hubo en mi casa fue una notición, porque Nicolás Castellanos, obispo de Palencia, dejaba su palacio en la Villa Desconocida, como bien decía el vicepresidente del Senado, y se iba a Bolivia con los pobres. Esta fue la reacción. Un obispo que deja su palacio y que se va con los pobres. Hay pocos ejemplos de ello. Nicolás es un ejemplo de ello y de muchísimas cosas más. Y este libro, si tenéis la oportunidad de leerlo, os dará cuenta. Es un libro esperanzado, indignado en cierto modo, pero no siempre la indignación es algo negativo, al revés. Y más en estos tiempos de crisis es algo que nos puede ayudar a construir. Hay una frase con la que prácticamente termina el libro Nicolás que dice que crear es resistir y resistir es crear. Tiene mucha razón. Y también crear, le quitamos una letra y le ponemos otra, creer. Crear también es creer. Y Nicolás cree, crea, resiste y trabaja. Y tantos años y tanto trabajo da su fruto. Y este libro es un pequeño fruto de tantos que ha dado a lo largo de su historia. Yo podría decir muchísimas más cosas que en lo personal ya te comentaré después, pero creo que todos estáis esperando a escuchar a Nicolás Castellanos, que ya tiene la palabra. Nicolás, pues muy buenas noches a todos. Quiero expresaros mi profundo agradecimiento a Raymond Herder, presidente de la editorial Herder, a José Manuel Vidal, director de Religión Digital, por la publicación de este libro, a Pedro Casaldáliga por su prólogo y a José Ignacio González Faus por su epílogo. Es un honor contar con esta mesa de excelencia. Viejos amigos, Padre Ángel García, presidente de Mensajeros, José Bono, es presidente del Congreso, también viejo amigo. Mi amistad con él comenzó cuando yo renuncié a obispo, recibí una carta larga, yo le conocía por los medios y tal, pero no le conocía personalmente, pero me mandó una carta muy larga diciendo que lo normal es cuando te sientas en una poltrona no la dejes ya nunca. Entonces que un obispo deje la poltrona era importante. Ahí empezó nuestra amistad. El amigo Juan José Lucas, de raíces castellanas, de viejo castellano, presidente primero del Senado. Y claro, son personas significativas, relevantes en el mundo de la cultura, en el mundo de la solidaridad y en el mundo de la política. Merecen toda mi confianza y su presencia aquí me motiva y me emociona. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, que venís a acompañarme esta noche. Será para mí un aval de seguridad al presentar el libro. Y también gracias al jesuita Manolo Burguillos, que ha hecho lo imposible para que hoy podamos estar aquí. Yo he tenido 3 razones para escribir este libro. 3 pasiones. La pasión por Jesús, que anunció el reino. La pasión por la Iglesia, que es signo y sacramento del reino. Semper reformanda. Siempre reformándose, siempre caminando y cambiando. Y la pasión por la justicia en el mundo y mi opción por los pobres. El norte que yo he tenido en escribir este libro es el Concilio Ecuménico Vaticano II, que se clausura en 1965, su letra, su espíritu, su música y también su mística. Me identifico con los grandes profetas de nuestro tiempo, sean laicas, sean teólogos, obispos, religiosos, etc. Por citar alguno, Juan XXIII, Elder Cámara, Óscar Romero, Pedro Casaldáliga, Cardenal Tarancón, Cardenal Martini, Florinda Soriano, una laica de la República Dominicana, Dorothy, etc. Y qué duda cabe que hoy en la Iglesia hay muchos interrogantes, como lo hay en toda la vida. Yo me voy a fijar
en un texto del cardenal Martini un mes antes de morirse, que habla de estos interrogantes en el mundo, en la Iglesia de hoy. Dice textualmente cardenal Martini: la Iglesia ha quedado 200 años atrás. ¿Cómo puede ser que la Iglesia no se mueva? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en lugar de coraje y parresía que habla Hechos de los Apóstoles? Sigue diciendo el cardenal Martini: sin embargo, la fe es el fundamento de la Iglesia. El aparato burocrático de la Iglesia crece. Nuestros ritos y nuestros vestidos son pomposos. Yo aconsejo al Papa y a los obispos que busquen 12 personas fuera de lo común para los puestos de la dirección. Y sigue haciendo preguntas. Una pregunta es por los divorciados, por los homosexuales, que jamás se me ocurriría condenarles. Así como también habla de una sexualidad más abierta y una mayor valoración y decisión de la mujer en la Iglesia. Yo pretendo en este libro alentar las 3 grandes actitudes que yo creo que tienen que atravesar hoy a toda la experiencia cristiana y a todo el pueblo de Dios. La primera, resistencia. Sin claudicaciones, sin amargura, con alegría, sin miedo, hay que resistir todo aquello que se opone al reino. Y la Iglesia es signo y sacramento del reino. La otra actitud, profecía. Profecía en el anuncio, en la denuncia, en la consolación y en ese ejercicio multiplicado de misericordia, compasión y solidaridad. Y tercera actitud, utopía. La Iglesia como un espacio del sueño de Dios de Jesús, es decir, el reino del cielo. La Iglesia tiene un solo único absoluto, el reino que nos anunció Jesús y Dios. Bien, entonces yo entiendo, y es lo que pretendo mostrar en el libro, tenemos que recuperar ese rostro de la Iglesia del Concilio Vaticano II, misterio y pueblo de Dios. Es importante resaltar el misterio, resaltar la espiritualidad, que la estamos dejando un poco al lado. Y hay que recuperar el rostro de la Iglesia de ese concilio, de ese misterio y pueblo de Dios, comunión de comunidades, de hermanos, todos iguales, participativos, proféticos, solidarios, en donde los pobres son bien acogidos y ocupan el centro de la mesa. La autoridad se entiende no como poder, sino como servicio, y se impone el diálogo dentro de la Iglesia y de la Iglesia con el mundo, y el diálogo ecuménico desde las bases y en la cabeza. Hay que vivir en la Iglesia con libertad, con alegría, con profecía y coraje. Hago mías las palabras del director de Vida Nueva, Juan Rubio: creo en una Iglesia recinto de paz y de perdón, de amor y de misericordia. Una Iglesia que sea más hogar que cárcel. Una Iglesia que sea más tienda de campaña que torreón defensivo. Creo en una Iglesia que se aleja del poder, del tener, del saber como armas de opresión, y que en actitud de despojo comparta con los más pobres, al estilo de Jesús, lo que tiene, lo que es y lo que sabe. Quisiera también recuperar un deseo del Concilio Vaticano II, esa posibilidad de profundo acuerdo entre la verdadera ciencia y la verdadera fe, una y otra al servicio de la única verdad. Nos recuerda el concilio: no perdamos este apreciado acuerdo. Tened confianza en la fe, esa gran amiga de la inteligencia. Entonces,
Yo creo que hoy estamos faltos de vivir, de plasmar la utopía del Concilio Vaticano II, que se mueve entre el Resurgiment, la vuelta a las fuentes, a los orígenes cristianos, al Evangelio, y el ayornamiento, es decir, la apertura, abandonar la vieja cristiandad y diseñar y vivir la Iglesia renovada de la comunión como fuente de agua viva en la plaza del pueblo. Y como la conciencia comienza siempre por la crítica, decía aquel viejo profeta Tomás Malagón, qué duda cabe que, como hizo Jesús, hay que ser críticos, empezando por nosotros, para procurar la conversión personal. Hay que ser críticos en la comunidad. Precisamente un documento que vale la pena que lo leáis, Aparecida, la 7ª conferencia del Episcopado de Latinoamérica, ahí habla claramente de hacer una crítica para renovar estructuras, instituciones cadentes y obsoletas. Pues bien, tampoco hay que quedar en la crítica. Yo intento que hay que hacer propuestas. Hay que presentar alternativas eclesiales en el espacio de esta sociedad plural, compleja, multicultural, multirreligiosa, sometida a grandes cambios y convulsiones. Yo lo que hablo, lo hablo un poco desde mi experiencia personal, creyente, misionera, como cristiano, como agustino, como sacerdote, como provincial de los agustinos, como obispo de Palencia 13 años y como misionero en el camino de los pobres en Santa Cruz de la Sierra, donde ya han hablado, en donde la Iglesia es la institución de mayor credibilidad. Donde yo vivo, y eso que decíais de esa Iglesia, pues en esa Iglesia, allí es la institución de mayor credibilidad. Por ejemplo, esto se acaba de hacer un estudio en una revista que se llama Placer y Poder, y por ejemplo la justicia, esto es un estudio a nivel de todo Bolivia, la justicia, un 70% la rechazan y solo la aprueban un 30%. Y todas las instituciones, fuera de los medios de comunicación y de la Iglesia, quedan aplazados, quedan suspendidos, y solo la Iglesia y los medios de comunicación tienen nota. Yo en este libro he tenido una falsilla que quiero compartir esta noche con vosotros. Una falsilla que fue un texto del teólogo Ratzinger hace 3 décadas. Y este texto dice así, por eso os insisto, yo lo he tenido de falsilla y he querido ir por ese camino. Después de las actuales crisis, la Iglesia que surgirá mañana tendrá que ser despojada de muchas cosas que todavía ahora mantiene. Será una Iglesia más bien pequeña y tendrá que recomenzar como lo hizo en los comienzos. Ya no tendrá condiciones de llenar los edificios que fueron construidos en periodos de gran esplendor. Con un número menor de seguidores, perderá muchos privilegios que ha acumulado en la sociedad. Al contrario de lo que viene aconteciendo hasta ahora, ella surgirá mucho más como una comunidad de libre opción. Siendo entonces una Iglesia menor, tiene que exigir una mayor participación y creatividad en cada uno de sus miembros. Y termina el teólogo Ratzinger, hoy Benedicto XVI, ciertamente aprobará formas nuevas de ministerio, convocará al presbítero cristianos probados que ejerzan simultáneamente otras profesiones. Todo esto la hará más pobre, más pequeña. Será una Iglesia de gente común. Claro está que todo esto no va a acontecer de un momento a otro. Habrá un proceso lento, gradual y doloroso. Estas son las palabras del teólogo Ratzinger.
Entonces yo llego a una conclusión después de todo lo dicho por parte de la mesa y lo que yo quiero presentar en el libro, que efectivamente hoy tenemos que llegar a otro modo, no a otra iglesia, a otro modo de ser iglesia y otro modo que además tiene que ser necesario. Esto tiene como dos condiciones, dos exigencias. La primera, mayor creatividad. Yo creo que en la iglesia nos falta creatividad, imaginación. A los problemas de hoy no podemos responder con los métodos y soluciones de ayer. Tenemos que buscar los métodos, tenemos que buscar las respuestas adecuadas a este momento. Nos daba un poco la pista el cardenal Martini. Y ante todo y sobre todo, solo el Espíritu Santo renueva y hace nuevas las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias a todos. Tenemos, porque, bueno, estamos todos aquí deseando participar de esa misma idea en la iglesia, y para eso, igual, hay un momento en el que tenemos que dar también la voz a quienes nos han estado escuchando. Tenemos 10 minutitos para alguna pregunta que queráis formular a Nicolás o a alguno de los miembros de la mesa. Levantáis la mano y os pasamos el micrófono. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, puedo decir que he sido testigo en el año 2007 durante bastantes días en Bolivia y especialmente unos cuantos días con don Nicolás en Santa Cruz de la Sierra. Lo que habéis dicho lo he visto, lo he confirmado en las parroquias, las iglesias que han hecho, las universidades, los centros de ocio. He vivido con tus amigos, un sacerdote soriano paisano mío que está allí con don Nicolás y un psicólogo, Richard, íntimo amigo, que es madrileño. Y bueno, aparte de eso, el año pasado quise volver, tenía ya el billete, pero por problema de una hermana que murió tuve que cancelar el viaje. Yo no fui a Santa Cruz sino por mis amigos, porque yo iba a los Yungas, para mí la zona más bonita de Bolivia, a hacer asociaciones de personas mayores, de adultos mayores, que allí se hicieron y se sigue esa tarea para seguir para adelante. Únicamente al padre Nicolás le preguntaría si en estos años, yo estuve en el 2007, realmente en este aspecto de su libro, de lo que nos ha dicho, de lo que sabemos que él siente y por dónde han ido las intervenciones, se ha ido ya en concreto en Bolivia, si se ha notado ese avance, ese cambio en la iglesia, en esta iglesia, en este pueblo de Dios de Bolivia durante estos años. Bien, allí, en el barrio, en Bolivia mismo, se respira otro aire distinto de aquí. Aquí todo es negativo, todo el mundo es pesimista, allí no. Allí estamos en actitud de crecimiento, de reducir las fronteras de la pobreza y efectivamente se nota. Nosotros en Hombres Nuevos estamos plenamente convencidos que la revolución tiene que venir por la escuela, por la educación, por el amor y por la salud. Entonces, invirtiendo en educación, eso ya lo empiezas a notar desde ahora. Entonces, yo puedo decirte que sí, que gracias a toda la cooperación fundamentalmente de España, efectivamente estamos reduciendo esas fronteras y estamos notando el cambio. Mira, un ejemplo tienes que nosotros tengamos, ahora que hay tanta escasez de vocaciones, que nosotros tengamos 25 bolivianos que han ido creciendo con nosotros, les dimos carrera universitaria, son profesionales, y al terminar vienen y te dicen, a mí gente de España que no me conoció, me ayudó para que hoy sea un profesional el primero en mi familia. Yo ahora quiero ayudar a mi gente boliviana. No creo que aquí salgan fácilmente 25 que terminen la carrera universitaria y se dediquen full time a los pobres, sin más ilusión que decir, yo quiero ayudar a mi gente pobre. Entonces sí, realmente se nota, y además lo bueno, yo estoy deseando volver, porque si no aquí me voy a contagiar del pesimismo, allí en cambio es
optimismo, esperanza y sobre todo una cosa muy importante. ¿Por qué digo esto? La gente, a pesar de su pobreza, tiene esperanza. Y proyectos como el nuestro, cualquier proyecto, Mensajeros de la Paz, etcétera, pues siempre levantan esperanzas en la gente. ¿Alguna preguntita más? ¿Por ahí? Sí, buenas tardes, Nicolás, y a todos los de la mesa. Mira, mi hija ha estado 3 meses ahora, es una estudiante normal, que estudia CUNED, es creyente, ya ha estado contigo 3 meses, julio, agosto y septiembre, ya ha venido pensando de otra manera. Solo te quería dar las gracias por lo que nos ha transmitido a una familia normal y por lo que le has transmitido con Hombres Nuevos. Y nos ha hecho conocerte y venir aquí, y te doy las gracias por todo eso. ¿Eh? Gracias a ti. Aquí hay una. Yo tengo 2 momentos hoy muy importantes, han sido para mí esta tarde. Primero le he conocido a usted, don Nicolás, que le seguía pero no la conocía. Pero el Señor Bueno para mí hoy ha sido como una lanzadera, porque soy creyente, trabajo en una comunidad de creyentes, pero voto al PSOE toda mi vida. Y entonces, hoy ha sido como un acto de emotivo, estoy un poco emocionado. Primero porque no lo conocía, no conozco ninguno de esos, le voto, pero no. Y me he llenado de orgullo, ¿no? De que se puede ser de izquierda, que se puede seguir a Jesús con todo el corazón, y sobre todo los separados, los homosexuales, todo eso. Hoy hay una liberación que me da una alegría, porque yo los defiendo y a veces me considero un bicho raro en mi mundo, ¿no? Cuando gana el PP, con mucho cariño, en mi parroquia me dicen: Pepe, hemos ganado, porque creen que tengo que votar al PP. Y yo digo: sí. Muchas gracias, doctor. Hola, Nicolás, aunque ya nos conocemos y sabemos eso del espíritu joven, yo me planteo si hablar de hombres nuevos y de resistencia, profecía y utopía, cuando soy de los más jóvenes que hay aquí, soy muy mayor ya. ¿Cómo ves? ¿Qué hay en la iglesia? ¿Dónde están los jóvenes? No digo nada del clero, claro. Eso es una pregunta, claro. Bueno, ese es un interrogante más de los que hacía Martini, que hacemos todos, y entonces ahí es donde digo yo que hay que aplicar la creatividad y hay que creer más en el Espíritu Santo. Yo creo que es factible. ¿Y por qué descubre? Yo he encontrado mucha gente aquí que ha ido. Nosotros en el proyecto a nadie se le pregunta ni por su credo político ni su credo religioso. ¿Quieres ayudar a los pobres? Aquí tienes. Y entonces, viendo un poquitín aquella comunidad que vivimos allí y cómo expresamos la fe y cómo nos comprometemos con la fe, mucha gente dice: oye, yo me acuerdo un catedrático aquí de la Escuela Real de Teatro que dice, llegó una Semana Santa y vio cómo celebramos allí la Semana Santa y tal. Y dice: pues yo hacía lo que los 30 años que no iba a la iglesia y verdaderamente esta manera de celebrar la fe me ha cuestionado. Entonces yo creo que tenemos que cuestionarnos desde aquí y con la gente de aquí y ver cómo efectivamente podemos hacer. ¿Tú piensas por qué la iglesia en Bolivia es la institución de mayor credibilidad? Pues ciertamente porque está con el pueblo. Ahora es totalmente distinto allí que aquí. Aquí entonces habrá que buscar otros métodos, otros modos y también otras visiones y otras iluminaciones desde el Evangelio, desde una lectura atenta de los signos de los tiempos, desde el Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que todo eso hay que cuestionarlo, hay que preguntarse y a ver qué pasa. Yo aquí no te puedo dar recetas, yo te invito a que vayas allí y veas un poco cómo aplicamos esa creatividad.
Por aquí. Buenas noches, Nicolás. Nos conocemos desde hace algún tiempo y solamente quería expresar mi gratitud como persona, como creyente, de izquierdas, pero creyente, nadie perfecto. Y la verdad es que para mí, desde que tuve la oportunidad de encontrarme contigo allá en Palencia, y recuerdo el momento, yo entonces era responsable de la acción social de una importante empresa y fui porque, bueno, había oído de ti, más que oído y leído, y recuerdo que me contagiaste con esa alegría, con esa esperanza, con esas ganas, como con el Padre Ángel, cuando le oigo, ¿no? de salir adelante, de luchar por aquellos que menos tienes, y cómo me llamó la atención que todo te servía. Y yo decía, mira, te puedo gestionar este tema, me sirve. Te puedo gestionar este, me sirve. Entonces, yo para mí, desde entonces, tengo la inmensa suerte, y doy gracias a Dios, de haberme podido encontrar en muchas ocasiones contigo, y ojalá y Dios nos dé salud a ti y a mí, que ya tenemos juventud acumulada, para seguir encontrándonos mucho tiempo. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutitos para alguna pregunta más. Tenemos 2 ya cogidas en la cuarta fila. 3. Vale. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Ha habido quizá un momento de euforia, de alegría, de compartir. Es muy bello. Pero para mí, lo recordé anteayer, en un pueblo precisamente de La Mancha, para allá de Toledo, y lo recordé que yo no creía que la juventud europea tenía esos valores como tú has indicado y han indicado los demás. El año pasado en Madrid se dio un espectáculo. No sé si podría salir otra vez igual. Yo venía precisamente de Astorga, la víspera de la Asunción, que se tuvo un acto de 1000 jóvenes europeos. Creo que había unos 200 polacos, canadienses, de África. Y vino uno o dos de China que no me pidan el nombre, sino mi familia sería. Pero allí estaba. Lo que yo he notado un poquito hoy, que quizás sea una apreciación mía pues incompleta, es que dio una alegría el ver que existía una juventud, no los jóvenes, no se puede decir la juventud. Ciertos jóvenes son así, otros no son así. Afortunadamente, yo viví en Astorga aquella velada. Vi llorar chicas polacas y españolas con respectivos sacerdotes de estas naciones, y cómo delante de la Eucaristía cómo se comportaba. Nunca he visto unos jóvenes tan postrados y tan alegres, y la alegría les hizo llorar en Astorga. Al día siguiente, a la semana siguiente, en Madrid, yo iba por la calle, había una alegría, que os digo la verdad, vimos que la juventud, había un sector de juventud de mucha solera y de mucho cristianismo. Por eso yo, que he notado un poquito, ya digo, quizás sea un defecto mío, pero cuando yo vi a las 3 de la tarde los pasos de Semana Santa en la Castellana, cuando después supe que el Papa, al ver la Dolorosa de Sevilla, había llorado, pero lo que no sabrán muchos es otra cosa. Los costaleros que fueron a la catedral, ahora se llama Basílica o de San Isidro, cuando llegaron allí, bailaron a la Virgen y a los santos. Y cuando terminaron, que hicieron varias de esas cosas, subir y bajar a la Virgen por unas escaleras, cuando terminaron y colocaron a la Virgen, ¿saben?
Yo lo he oído a una persona que fue. ¿Saben el espectáculo que dieron? Hemos hecho esto. Y se echaron a llorar. Hay, por tanto, un estímulo, hay un hecho que en Madrid el año pasado pudo decir que existe juventud creyente en Europa y también en América. Gracias. Tenemos una última... Antes de esa pregunta, yo quería fortalecer la idea que comentaba este señor, ¿no? Hombre, es muy difícil generalizar, ¿no?, como es la juventud, hay de todo. Pero es verdad, yo participo de que hay una juventud desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista de valores, innegable. Yo te voy a contar mi experiencia personal, hablando de juventud. Mi hijo es piloto de aviación. Estaba trabajando en una multinacional, es mexicano, porque adoptó la nacionalidad mexicana trabajando allí 13 años. Y un día dice: papá, después de pensarlo mucho, quiero irme a un seminario. Y está en el segundo año del seminario internacional en Roma. ¿Qué quiero decir con eso? Que es fundamental, a mi juicio, que la niñez, aunque luego pase con dientes de sierra y desaparezca su presencia en la iglesia durante un tiempo y demás, crear en la formación de la que hablaba Bono, en la educación, en los padres, en los colegios, la familia es un elemento clave, pues una simiente de que tenemos que pensar en los demás y esa actitud de servicio que yo creo que una parte de la juventud, sin duda, española y europea lo tiene. Gracias. La última la tenemos al fondo. Lo siento, pero es que no somos presentados. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a todos los que están aquí y a Monseñor Castellanos desde la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, que somos una fundación que apoyamos esa obra tan maravillosa y bonita que está realizando en Bolivia y que da tanto a los que no tienen. Quiero hacerle una pregunta a Monseñor. No sé si es una pregunta y espero que yo se la voy a hacer con la humildad que nos caracteriza a los de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, que tenemos una historia de 135 años. Hay un espíritu hoy día generalizado de desesperanza. Si a través del año de la fe no podemos conseguir que esa desesperanza en España se pueda minimizar de alguna forma, es una pregunta. Muchas gracias. Muy bien, hombre. Yo creo que sí. Yo precisamente acabo de escribir un folleto donde planteo en serio el tema del año de la fe. Y yo lo voy a realizar. Y te diré al final del año si hemos conseguido ese objetivo. Ahora, yo, claro, así también las generalidades, yo qué ocurría en España no lo sé. Pero yo sí estoy convencido que si aplicamos creatividad, y yo por creatividad entiendo, hay que rezar, hay que estudiar, hay que pensar, hay que meditar, hay que escuchar los signos de los tiempos, hay que escuchar el grito de los pobres, de esos que andan por la calle también hay que escucharles, ¿no? Yo estoy convencido que el año de la fe, si aplicamos eso y tenemos confianza en el Espíritu Santo, yo estoy convencido que puede sacarnos de ese sopor, porque para mí la pregunta es la pregunta clave. Dada esa mancha de cristianos pasivos que lo dejan pasar todo, ¿qué tenemos que hacer este año de la fe? Pues yo creo que ahí, para mí, hay dos cosas: creatividad y abiertos al Espíritu. Yo creo que es posible. Y si quieres, como estamos en comunicación y estáis colaborando, fíjate qué interesante esta institución protectora de los niños acusados. Antes se hablaba Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Pues ellos hace 135 años hicieron ya, aquí en Madrid, la Asociación Protectora de los Niños. La falta que hacía, que sigue habiendo, ¿no? Pero cuando las instituciones políticas, civiles, no se preocupan, ellos tienen eso. Así que entonces seguiremos hablando del tema, ¿eh? Pues quisiéramos seguir, pero terminamos. Y terminamos con este aplauso para todos. Gracias.